Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ¿me copian? Hola, hola. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me escuchan, chicos? Hola, hola. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me escuchan? Bien, doctor. Bien, gracias. Bien, que se vayan conectando los compañeros y empezamos en unos segundos. Terminar el tema y entrar a otro tema, chicos. Por favor, no olviden registrarse siempre en el chat de la grabación, ¿ya? Bien, mientras se van conectando sus compañeros, vamos a continuar abordando el tema. Importante, en la anterior clase pudimos ver a detalle el tema del contrato consigo mismo. Por favor, tomen esos recaudos, les vuelvo a reiterar, porque en el ejercicio profesional van a haber muchos temas de aquello, ¿ya? Entonces, es importante manejar todos los requisitos, los presupuestos legales que se van a presentar en esta clase de situaciones y sobre todo cuidar los detalles para no generar un conflicto de intereses, el consentimiento del representado y además que no esté expresamente prohibido por la ley. El 471 que hemos visto precisamente, si bien declara que un contrato consigo mismo puede ser sujeto a anulabilidad, al mismo tiempo contiene una excepción, una salvedad, que nos muestra el camino para poder configurar un contrato de este tipo. Y generalmente en la práctica, el modelo de configuración, de elaboración del contrato es más o menos como lo que vimos. Sin embargo, puede haber otro formato por estética, chicos, pero de ninguna manera va a hacer variar sustancialmente el fondo y el sentido de lo que se pretende hacer con el contrato consigo mismo. Bien, hay un contrato, formato de contrato, que también es muy usual elaborarlo en la función de abogado, revisarlo, si es que a su competencia es propuesto un contrato que se estuviera queriendo suscribir en función al tipo de contrato o el tipo de negocio jurídico al que van a sujetar un contrato preliminar, como ustedes ven, previsto en el artículo 463 del Código Civil, ¿ya? De pronto, en la praxis jurídica no escuchamos, no lo conocemos con el contrato preliminar, o es muy poco usado el término. Más se conoce como el contrato de compromiso o el contrato de promesa. Generalmente se lo elabora, se lo suscribe en negocios jurídicos como la compra y venta de algún bien mueble o inmueble. Ya no estilamos en el encabezamiento establecer contrato preliminar, que debería de ser y se puede utilizar, sino que por la costumbre, creo, siempre trabajamos con contratos de promesa o contratos de compromiso. Si es
de compra-venta, pues estableceremos en el encabezamiento contrato privado de compromiso de compra-venta. Y si es una escritura pública, en el formato minuta estableceremos, señor notario de fe pública, y hacer mención al compromiso de compra-venta de un inmueble o de aquel mueble que puede ser vehículo también, sujeto a un contrato preliminar antes de suscribirse el contrato definitivo a futuro. Bien, a ver, el contrato preliminar previsto en el 463, independiente de que sea bilateral o unilateral, va a prever la suscripción más adelante, a futuro, de un contrato definitivo. Y no por ser preliminar o un contrato de compromiso, va a prescindir de contar con todos los requisitos que la ley establece. ¿Ya? Todo contrato debe llenar, debe satisfacer, debe cumplir con los requisitos establecidos por ley, artículo 452 del Código Civil. Porque de otra manera o de forma contraria, lo que estaríamos haciendo es viciar de alguna causal de nulidad o anulabilidad de ese contrato. ¿Cierto? Y si el tema pasa por viciar por una causal de nulidad o anulabilidad, estamos poniendo en tela de juicio la eficacia legal y el carácter de cumplimiento obligatorio de este contrato. Por lo general, los contratos preliminares, quiere decir antes de un contrato definitivo, quiere decir, por lo general se da por distintas situaciones. Ejemplo, si hablamos de un contrato de compra-venta de inmueble o de vehículo, podría acontecer que el propietario, el vendedor, no tuviera en ese instante saneado la documentación o le faltara algún trámite previo, sea en derechos reales o sea en el tema administrativo en las alcaldías, para poder transferir o vender ese bien. Y ante la existencia o concurrencia de un comprador bastante interesado en adquirir ese bien, es que ambas partes, no olvidemos, de mutuo acuerdo, establecen previo a firmar el contrato definitivo, establecen suscribir pues un contrato preliminar o un contrato de compromiso de compra-venta, en el ejemplo que estamos trabajando. De ahí que el 463 establece claramente que el contrato preliminar, sea bilateral o bilateral, para la celebración de un contrato definitivo en el futuro o a futuro, debe cumplir y contener los mismos requisitos esenciales que este último, es decir, el definitivo. Fíjense, bajo sanción de nulidad. Si las partes no han convenido plazo para la celebración del contrato definitivo y en este caso llegara a conocimiento judicial, va a ser el juez quien va a señalar un tiempo razonable para que se suscriba el contrato definitivo. ¿Ya? También el 463 establece una última condición ante el incumplimiento de una de las partes. Y establece que la parte que no vaya a cumplir con lo pactado en el contrato preliminar o en el compromiso, en el contrato de compromiso, va a quedar sujeta a la posibilidad de resarcir el daño, salvo algún acuerdo o disposición distinta al que las partes hayan podido llegar o hayan podido acordar. ¿Sí? Si se fijan ustedes, volvemos a ver en este artículo la regla específica de la famosa salvedad, ¿cierto? Entonces, hay que establecer que independientemente de lo que dice la norma, si las partes se ponen de acuerdo y encuentran un mejor horizonte para poder darle buen término o un buen fin al contrato preliminar para suscribir más adelante un contrato definitivo, la ley permite la existencia de esas excepciones y de esa salvedad. ¿Ya? Pero en la práctica, esto es lo que establece la norma sustantiva civil. En la práctica,
está claro que no por ser un contrato preliminar va a prescindir de ciertos requisitos. Debe cumplir con los 5 requisitos establecidos por ley del contrato preliminar. Es un contrato en el que generalmente en los contratos de compra-venta, se establece la entrega de algún anticipo o seña, de algún adelanto de dinero por el costo total que podría tener el bien objeto de la venta. Y a raíz de ello, en este tipo de contratos preliminares o de compromiso, se establece pues establecer los motivos por los cuales se está suscribiendo este contrato de compromiso. A ver, se me ocurre un ejemplo. Existe un bien inmueble que el propietario vendedor quiere transferir y existe un comprador interesado. Resulta que el inmueble tiene un valor de $100,000, ¿ya? Y el comprador tiene en efectivo unos 25,000 o 30,000 dólares. Me ofrece a mí, propietario vendedor, pagarme ese anticipo mediante un contrato de compromiso de venta y el saldo me va a pagar con financiamiento bancario, ¿no? Casos reales típicos que ocurren en la oficina. Entonces, si no tengo ninguna susceptibilidad, ninguna duda en hacer el negocio jurídico, y lógicamente pensando que es el banco quien va a desembolsar a nombre mío el saldo, el monto del saldo para la venta definitiva, puedo aceptar el negocio jurídico y suscribir un contrato de compromiso de compra-venta, un contrato preliminar. Seguramente, independientemente de las cláusulas donde estén identificadas las generales de las partes, tanto vendedor como comprador, tendré que utilizar el término, y escuchen bien chicos, en el contrato preliminar, el término ya no como estuviera suscribiendo un contrato definitivo, ¿no? Donde se establece fulano de tal, quien para efectos del presente documento se denominará el vendedor. Si estoy frente a un contrato preliminar, estoy suscribiendo un contrato de compromiso, el término que se utiliza es fulano de tal, las generales de ley, que para efectos del presente documento, del presente contrato, se denominará el promitente vendedor. De ahí que el contrato preliminar también es denominado contrato de promesa o compromiso. Y al comprador lo denominaré como el promitente comprador. Hay una promesa de por medio, hay un compromiso, ¿no? Mediante este contrato, para que a futuro, una vez cumplidas las condiciones, las estipulaciones que se puedan suscribir en el contrato, pueda suscribirse el contrato definitivo de transferencia. En el ejemplo que les pongo, entonces, estas partes van a suscribir el contrato, se va a establecer que el comprador, el comitente comprador, entrega la suma de $25,000 al momento de suscribir el presente contrato de compromiso o contrato preliminar. El saldo de $75,000 serán cancelados mediante financiamiento bancario, que el comitente comprador se obliga a realizar los trámites necesarios en un plazo máximo de 30 a 60 días, dependiendo de lo que la entidad financiera donde va a tramitar el préstamo para la consiguiente cancelación del saldo, entonces que haya podido decir en qué plazo le va a desembolsar. Claro que este tema pasa por hacer revisar la documentación en la entidad financiera, y cuando asesoría legal da el visto bueno de que la documentación está completa y no requiere de ningún trámite previo judicial, administrativo que realizar, entonces hay una preaprobación del crédito, ¿cierto? Todas estas estipulaciones se tienen que establecer en este contrato preliminar, ¿ya? No se olviden que es un contrato previo a la firma del contrato definitivo. Y cuando el banco ve el visto bueno total y la orden de desembolso o la aprobación del crédito más bien, va a ordenar que por secretaría se elabore la minuta definitiva de transferencia. ¿Cierto? Cuando hay financiamiento bancario es el banco quien elabora con su asesoría legal el documento o el contrato definitivo de transferencia.
van a ver el notario, protocolizan, se registran derechos reales, además de un gravamen encima del inmueble por el préstamo, y se hace el desembolso a favor del vendedor, ¿cierto? Si no fuera con un financiamiento bancario, se puede establecer en este contrato de compromiso las condiciones mediante las cuales se va a pagar el saldo, el plazo con el cual se va a pagar. Acá en el contrato de compromiso, si ustedes se acuerdan, los elementos accidentales del contrato según Messineo, se puede establecer la famosa cláusula penal en caso de demora o de retraso. Se puede establecer para exigir el cumplimiento alguna cláusula de sanción o multa por retraso o alguna otra condición o estipulación que las partes, según sus intereses, puedan convenir. ¿Ya? Entonces, en resumen, el contrato preliminar, reitero, también llamado contrato de compromiso o contrato de promesa, el denominativo va a variar según el negocio jurídico que haga. Si es de compra-venta, de compra-venta. Si es de algún otro tipo de acuerdo, no hay ningún problema. Tiene valor legal, debe contener los requisitos que se exigen para todo contrato y es un previo contrato que se firma antes del definitivo que a futuro se tiene que celebrar entre las partes. ¿Ok? Bien. Es un tipo de contrato, ahí está, ¿no? Mismos requisitos. De ninguna manera puede faltar requisito alguno por tratarse de un contrato de compromiso de compraventa, de entrega, de lo que ustedes quieran llamar. Bien, continuamos. Este otro contrato también es utilizado en la práctica en nuestro medio. Muchos de ustedes han debido escuchar, a ver, he firmado un contrato de alquiler con opción a venta, he firmado un contrato de alquiler con opción a venta, o algún otro tipo de contrato que contenga alguna opción, ¿cierto? A ver, cuando uno suscribe un contrato de opción, se tienen que establecer en las cláusulas del contrato el reconocimiento exclusivo e irrefutable que va a tener alguna de las partes con respecto a la prestación que están teniendo. Generalmente, se lo ve en contratos de anticrético porque al ser el anticrético un contrato por medio del cual una de las partes entrega un capital de dinero a la otra y la otra entrega el bien, ¿cierto? Sin la generación de intereses, porque se estila que sobre los intereses es que se está ocupando, se está teniendo el bien entregado, puede suceder que las partes puedan acordar que en un plazo máximo de 2 años, porque no se puede suscribir por más tiempo el contrato de opción, el vendedor o el propietario genera la opción preferente, exclusiva a favor del anticresista, de que toma la decisión de vender, es a él a quien la primera oferta le va a llegar. De ser así, el capital anticrético entregado al propietario pasa a ser una especie de anticipo, de adelanto, de un pago parcial por el costo total del bien que se va a transferir. ¿Ya? En los contratos con opción, ¿sí? Hablemos como ejemplo del contrato de anticrético, se debe establecer claramente en una cláusula precisamente lo que dice el artículo 464, que mediante, más o menos va así, que mediante el presente contrato de anticrético suscrito por las partes, el vendedor reconoce la opción preferente, exclusiva e irrevocable, ¿no?, a favor del anticresista, para que pueda adquirir y hacerse propietario del bien inmueble objeto del presente contrato. En consecuencia, y conforme establece la cláusula X,
la duración o vigencia del presente contrato de anticrético con opción a venta, ¿sí?, se halla sujeto al plazo de 2 años, el mismo plazo que seguramente el anticrético se va a suscribir. Puede darse en los contratos de alquiler, puede darse en los contratos de comodato, también se puede generar, ¿ya? A eso se conoce como contrato de opción. Ahora, de pronto se preguntarán si necesariamente este contrato de opción se debe incluir a un contrato, ya sea de anticrético, ya sea de alquiler, ya sea de comodato. La respuesta es no necesariamente. Puedo suscribir un contrato individual de opción que se asemejaría de pronto o guardaría similitud con un contrato de preliminar o de compromiso, ¿cierto? Pero fíjense que ya en el contrato de compromiso se está adelantando una seña, un anticipo de dinero en función al total conocido del valor real. En el contrato de opción, el fondo es que se está reconociendo, permítanme, ahí está, se está reconociendo el carácter exclusivo a una de las partes para el caso de presentarse la opción de vender, transferir o hacer algún otro negocio. Entonces, el objeto de este contrato va a ser el reconocimiento exclusivo, preferente, privilegiado, quiere decir, ¿ya?, para darle a una de las partes la posibilidad de adquirir, de utilizar o de no utilizar. No se olviden que el contrato es la fuente de las obligaciones, ¿cierto? Y no se olviden que una obligación es el nexo o vínculo jurídico que existe entre un acreedor y un deudor. El deudor con el deber principal de cumplir una obligación y el acreedor con el derecho de exigir el cumplimiento, ¿ya? Y ahí entonces que cuando se va a celebrar un contrato, se va a perfeccionar un contrato, debe haber el acuerdo de dos o más partes, que van a generar la creación, modificación o extinción de una relación jurídica. Y si hablamos de una relación jurídica, estamos hablando de un acto jurídico que significa que tiene el poder de exigir el cumplimiento obligatorio, ¿ya? No podemos firmar cualquier tipo de contratos solo por firmarlos. No se olviden que todo acto jurídico, como voluntad de la persona humana, siempre va a contener un efecto jurídico, ¿cierto? Que no es lo mismo que un hecho jurídico, que si bien no es voluntario porque resulta de una consecuencia de la naturaleza, también genera ciertas consecuencias jurídicas, pero no de la dimensión de lo que puede generar un acto jurídico. Y peor, una relación jurídica que tiene que ver con el contrato. ¿Estamos? Muy pocas veces van a ver seguramente el suscribir un contrato individual de opción. Generalmente, como les digo, va dentro de un contrato de anticrético, dentro de un contrato de alquiler, alguna vez de un contrato de comodato. ¿Ok? Tomen en cuenta, por favor, aquello, a efectos de no confundirse con el otro tipo de contrato. Bien, continuamos. Doctor, una pregunta. Adelante. Para este contrato de opción, doctor, ¿también se puede utilizar el financiamiento bancario? ¿Cuál sería la figura jurídica que establecería? El ejemplo sirve, excelente. Hablemos de un contrato de compra-venta. Hay un vendedor y hay un comprador interesado. Yo soy el comprador para este ejemplo, pero no tengo el 100% del costo total del inmueble. Hablo con el propietario y le propongo que me interesa mucho comprar el inmueble, tengo el 20 o 25% y que el saldo le podría pagar con financiamiento bancario, ¿cierto? Bien. Pasan por su despacho, y esto es para todos, pasan por sus despachos, y el cliente, yo cliente les pregunto, ¿qué tipo de contrato debiera firmar con el propietario? Si es de opción, tendría que ser un contrato individual de opción. ¿Cuál sería el objeto de este contrato?
Porque el contrato de opción, reitero, tiene como fondo principal, ¿sí?, la otorgación de carácter exclusivo, privilegiado, preferente con la parte que estoy contratando. O sea, te voy a vender a ti, ¿no ves? Te voy a dar el privilegio, te voy a dar preferencia. Tú tienes la opción de primera mano de que te venda a ti. El contrato preliminar o de compromiso es el contrato previo a realizar el contrato definitivo. Y generalmente se da cuando ciertas situaciones o circunstancias evitan, no obstaculizan, evitan o posponen la suscripción de un contrato definitivo, donde claramente se debe suscribir un contrato preliminar, un contratito previo al definitivo o futuro que se va a firmar. En la ejemplificación que nos hace Juan Carlos, ¿cuál de los contratos sería el más adecuado? El preliminar, doctor. El preliminar. Si fuera el de opción, ¿cuáles serían los argumentos, las condiciones para insertar en ese contrato? ¿Podemos establecer o nos va a ser un poco difícil? Tendría que ser, como su nombre lo dice, ¿no? Como usted había dicho, exclusivo e irrevocable, doctor, porque, digamos, esta tercera persona, o sea, en este caso el banco, estaría poniendo condiciones. Claro, porque el banco en un contrato preliminar de compra-venta, en un contrato de compromiso, y que va a ser además con financiamiento bancario, ingresa como una parte más al contrato definitivo, porque va a ser el ente que va a financiar, va a prestarle la plata al comprador. Por tanto, el comprador nuevo propietario frente al banco se constituye como deudor, y el inmueble que se ha adquirido constituye ser la garantía de la obligación, ¿cierto? Entonces, yo decía hace un momento, buena la pregunta de Juan Carlos, para hacer este tipo de análisis y comparación y podamos ya tener las bases para establecer qué tipo de contrato debo firmar frente a una consulta o coyuntura de este tipo que se me pueda presentar, ¿cierto? Mucho va a depender la decisión que vayamos a tomar como abogados de cuáles son las circunstancias y las condiciones que las partes nos van a traer a consideración y análisis legal. ¿Ya? Va a depender para qué, para que ustedes puedan determinar, podemos hacer este tipo de contrato, ¿no? O podemos hacer aquel tipo de contrato, en función, lógicamente, a lo que establece la norma legal en el tema de configurar un contrato de opción o configurar un contrato preliminar. ¿Ok? Está bien, doctor. Bien. Culpa precontractual. ¿Qué es la culpa? Y el término pre me dice antes. Culpa antes del contrato. ¿Sí? Y esto es importante porque en el ámbito penal, no sé si han visto, existe una figura o un instituto jurídico que se denomina documento criminalizado. No sé si han estudiado o han curioseado ese tema. ¿Lo han visto? ¿Lo han debatido más o menos? ¿No? No, doctor. Ya. A ver, No, doctor. ya. Doctor, Sí, adelante, Gabriel. llegaría a ser más o menos como dice, criminalizado. Es un contrato que, en este caso, o sea, lo hacen con intención de no cumplirlo. Ya. Cerca, muy cerca. Analicemos ahora y comparemos con lo que el 465 del Código Civil nos dice. Culpa precontractual, culpa antes del contrato, responsabilidad antes del contrato. A ver, en los contratos preliminares, ojo, en materia civil, chicos, tenemos que cuidar cada término que utilice.
el Código Civil, ¿ya? En los tratos preliminares y en la formación del contrato, las partes deben conducirse conforme a la buena fe. Es un principio. Debiendo resarcir el daño que ocasionen por negligencia, imprudencia u omisión en advertir las causales que invaliden el contrato. Esta redacción nos está explicando absolutamente todo. ¿Cuál es la diferencia entre culpa y dolo? Que en el dolo existe premeditación, doctor. Muy bien. ¿Y en la culpa? Puede ser fortuita. Negligencia. Exactamente. Puede ser por Sí. culpa, puede ser por negligencia, por descuido, por imprudencia, por omisión. ¿Cierto? En la culpa no hay premeditación, no hay intencionalidad premeditada. Perfecto. Este 465 quiere decir que en los contratos o tratos preliminares y en el momento de formar el contrato, si una de las partes ha omitido, ha olvidado que pudiera haber alguna causal en el contrato que están suscribiendo, que más adelante podría invalidarlo, que más adelante podría ser sujeto de un proceso de nulidad o anulabilidad, y aún así lo firman, se llama culpa precontractual. ¿Por qué? Porque conociendo de lo que podía pasar más adelante, por alguna negligencia, imprudencia o descuido, no dijo lo que podía pasar. No dijo, pero ella se temita por decirle, yo vendedor, ¿no? Yo vendedor, sé que si mi cédula de identidad dice estado civil casado, y además yo sé que cuando ese inmueble que estoy transfiriendo se adquirió dentro del matrimonio, ¿quién más debe firmar conmigo? La esposa. Mi esposa. La esposa, doctor. Pero como vendedor debo obrar con buena fe, tanto como comprador. Pero conociendo que yo era casado, sabiendo que se adquirió dentro del matrimonio y tácitamente pensando que podía ser observado, no digo nada. Y la otra parte tampoco advierte ese tema. Firmamos el contrato, les firmo la transferencia definitiva, se protocoliza el documento y cuando está entrando a derechos reales el trámite de inscripción del derecho propietario no va, porque derechos reales dice aquí el señor como vendedor es casado. Por tanto, se necesita el consentimiento de la esposa. Esposa. ¿Cierto? ¿Hay una culpa precontractual o no hay? Hay, doctor, Sí, doctor. porque se ha hecho por Hay negligencia. una responsabilidad previa al contrato que yo sabía como vendedor. Y si eso le va a generar algún perjuicio o daño al comprador, yo tengo la obligación de buena fe de rezar sí de eso. Y este es un ejemplo simple. Puede darse algo más complejo, pero lo que quiero que entiendan es que hay culpa precontractual en materia civil. Ahora, ¿por qué hace un momento les hablaba sobre el documento criminalizado? Y si no me equivoco, Gabriela se acercaba mucho al tema específico. El documento criminalizado en materia penal está conceptualizado como aquel documento suscrito por una de las partes, especialmente la que debía cumplir una prestación, una obligación, que sabiendo que no iba a poder cumplir, premeditadamente suscribe ese documento y facilita todos los pasos para poder darle eficacia legal. Pero él sabía con anterioridad que no iba a cumplir con ese documento. Entonces ese documento ya nació criminalizado, ya nació con un crimen que estaba arrastrando, ¿cierto? Entonces, mucho se decía antes de que un documento celebrado y firmado en un ámbito civil no podía ser objeto de un proceso penal.
Hoy, bajo la figura del documento criminalizado, y que además existe mucha jurisprudencia ya sobre el tema, ese documento firmado con una premeditación de que no se iba a poder cumplir, se genera una relación con el delito de estafa. Entonces, el penalista que vaya a llevar este caso, lo que tiene que comprobar es que ya había un dolo precontractual. Esa es la diferencia con penal. O sea, había la intención de estafar, pero llevado al ámbito civil, quizás con el objetivo de que no sea dilucidado en un ámbito penal. Pero la figura del documento criminalizado ya existe, está delineado y tiene suficientes respaldo jurisprudencial. ¿Listo? En cambio, en materia civil, vamos a hablar de culpa precontractual. La culpa por, como decía creo que Yamil, no sé, estoy muy seguro, negligencia, descuido, imprudencia, omisión, pero no intencionalidad, pero sabía y por tanto asume una responsabilidad. ¿Por qué? Porque uno de los grandes principios en contratos es actuación de buena fe. Ambas partes deben actuar con buena fe. ¿Ok? ¿Está claro, no, chicos? Si no entienden algo, por favor, me van a preguntar. Sí, Está doctor. claro. Ya. Sí, está claro, doctor. Sucede que a momento de redactar los contratos, como lo vamos a hacer en la parte final del semestre, puede darse el sobreentendimiento de que algunas cláusulas ya están automáticamente incluidas, ¿no? Ya están. Y estas cláusulas deben equiparar o deben ser analizadas en función a los requisitos del contrato. Cada vez que revise un contrato sometido a revisión o consideración, cada vez que elabore un contrato, peor si es un contrato atípico, ¿sí? Yo, abogado, debo constatar de que ese contrato cumple con los 5 requisitos exigidos mínimamente: consentimiento, objeto, causa, forma, capacidad. En este caso, el orden de los factores no altera el problema. Debo cerciorarme que esos 5 contratos están, o mejor dicho, esos 5 requisitos están en el contrato, aunque implícitamente ya se sobreentienda que ciertas cláusulas siempre van a estar insertas o se van a entender como tal en un contrato. Por ejemplo, la capacidad está inserta en las generales de ley, ¿cierto? Y ya por eso ponemos mayor de edad, hábil por ley, con cédula tantos y todo aquello. Ya estoy reconociendo el momento que pongo mayor de edad que tiene capacidad jurídica. La aceptación no interesa si pongo en la cláusula de la conformidad, de la aceptación, del consentimiento. Se entiende que está hablando del consentimiento expreso, ¿cierto? Porque va a firmar, está escrito. A eso se refiere la inclusión automática de cláusulas. Se consideran incluidas en todo contrato las cláusulas que la ley ya por estilo dispone que existan en todo contrato. Bien, chicos, estamos llegando al final de la primera sesión. 2 segundos, por favor. 2 segundos para ver el otro tema. Y les paso enseguida, esto ya lo hemos visto, 71. Y entramos a lo que es los otros requisitos del contrato. ¿Listo? Está bien, doctor. Ya, perfecto. Gracias, doctor. Listo. Ahorita les paso el nuevo link.